Buenas noches, mi nombre es Edgar Ortiz, pertenezco al programa de Contaduría Pública y a continuación les presentaré la actividad número 4 de la materia de epistemología acerca sobre la base de datos. A continuación iré presentando entonces una a una las preguntas con las respuestas del cuestionario para la entrega de la actividad número 4. La primera pregunta dice, ¿qué es una búsqueda bibliográfica y qué importancia tiene en un proyecto de investigación? El proceso de búsqueda bibliográfica constituye sin duda el primer paso para cualquier investigación científica. Para los investigadores formados, la búsqueda de nuevas publicaciones contribuye a mejorar la interpretación de sus propios resultados, enriqueciendo la discusión de sus publicaciones. Eso hace referencia a que es la parte inicial de todo el estudio. Es muy importante tener una buena búsqueda bibliográfica con el fin entonces de que al iniciar la investigación se tenga una base de lo que ya se haya podido recopilar por otros docentes o por otros investigadores en dicho tema. La parte fundamental de este primer punto constituye es como la información inicial que se obtuvo de acuerdo con otras investigaciones o con otro tipo de estudios que ya se le haya hecho al tema del problema. La segunda, ¿cómo se diseña una estrategia de búsqueda bibliográfica? La construcción de estrategias consiste en la búsqueda que involucre la construcción de conceptos a través del vocabulario controlado y el uso adecuado de la lógica para concretar dichos conceptos. Permiten obtener resultados relevantes que contribuyen a dar una respuesta adecuada a la pregunta inicial o a la necesidad de la información. Inicialmente, entonces, como lo dice el enunciado, ¿cierto? Se diseña la estrategia tomando palabras claves, conceptos de lo que nosotros necesitamos saber para de esa manera poder estructurar toda la respuesta a esa pregunta inicial o a la necesidad de la información. Lo ideal es que se haga por medio de un sistema de globos en el cual se ven reflejados varios conceptos y de acuerdo con ese tipo de conceptos empezar a buscar la estrategia o empezar a buscar entonces la bibliografía y así poder crear la estrategia de dicho tema. Tercero, ¿cómo se hace el planteamiento de la búsqueda de la información bibliográfica? Entonces, el planteamiento del problema se indica lo más detalladamente posible cuáles son los indicios que hacen pensar que existe un problema. En esa primera parte quieren decir entonces que es verificar y es mirar cuál es el problema y el por qué se debe estar planteando ese problema o por qué se está generando ese tipo de problema. Con ello se puede llegar a obtener el verdadero propósito de estudio y así poder tener la posibilidad de establecer una hipótesis. Una hipótesis de una u otra manera es también como crear la opción de dar respuesta y poderla solventar con alguna pregunta que es la parte inicial de la investigación. Para este tipo de situaciones y el planteamiento del problema se debe tener entonces tres fases. La situación que es el problema a nivel macro, el enunciado del problema a nivel meso y el planteamiento del problema a nivel micro. Entonces, es desde el punto de vista en que vamos a estudiar entonces o vamos a generar el planteamiento de dicho problema. Si es de una manera macro, pues entonces tendríamos que verificar y plantearnos una pregunta o un estado inicial del estudio para poder entonces mirarlo de manera macro o de una manera intermedia o de una manera micro. Es decir, las empresas o un estudio dentro de la universidad de un tema en específico puede ser un planteamiento del problema a nivel micro. ¿Qué es una base de datos y qué diferencia existe entre un directorio y una base de datos académica? Entonces, inicialmente la base de datos es un conjunto de información organizada que puede ser utilizada eficientemente, que se puede ser utilizada eficientemente, como por ejemplo un directorio telefónico, un diccionario, un calendario,
un libro de recetas, ¿cierto? Esos son como ejemplos de bases de datos. Inicialmente, un directorio es un contenedor virtual que almacena archivos de datos. Estos están organizados de manera jerárquica y partiendo de la dirección de la raíz que va colgando de diferentes directorios. Esto quiere decir que son bases de datos o son archivos de datos que se van colgando con el fin entonces de que se vayan llevando de una manera más organizada por medio de carpetas. Inicialmente y de acuerdo con esta definición, entonces podemos decir que la función principal de la base de datos es producir personas informadas. En tal con, y esa sería una de las grandes diferencias de la base de datos académica, ya que la base de datos académica su función principal es conseguir que los investigadores dispongan en cada caso de la información más relevante para el éxito de las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que busca el director? El director simplemente busca es tener toda la información cargada y organizada de tal manera de que entonces se pueda encontrar la información más fácil. Y la base de datos de la académica, la función principal es que todos los investigadores o todas las personas que están estudiando el caso tengan información más relevante para el éxito de ella. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio son instalaciones virtuales donde se depositan resultados de la investigación científica. En este caso se generan o donde se guardan todas esas investigaciones científicas que se han hecho anteriormente. Eso es un repositorio. En el caso de las universidades se centran pues entonces como en herramientas para procesar la producción de los investigadores de la universidad y donde están los contenidos generales de la misma. ¿Y qué es la tipología de la revista académica? Inicialmente, entre los artículos de revista vienen en diferentes tipos, incluyendo el campo y el tipo de revista. Por lo general, las revistas académicas incluyen cartas, notas de investigación y artículos, con el fin entonces de poderse apoyar de esa manera y tratar entonces de dar respuesta de una u otra forma a todo lo que se está queriendo estudiar. Ese tipo de revistas académicas son revistas pues que regularmente ofrecen esa información. Aquí finaliza. Deseo que tengan una feliz noche y gracias por la atención prestada.